Me alegra mucho Buenas noches, saludarles hoy. licenciado. Buenas noches. Me alegra mucho saludarles. Perdonen la hora. Sé que algunos de ustedes o la mayoría de ustedes tienen que madrugar mañana. Entonces vamos a tratar de dar una clase que sea vamos a ver, de un poco menos de hora y media. Digamos, hora y cuarto, hora y 20. Voy a tratar que sea ese tiempo. Esta clase es muy similar a la clase extra que dimos hace 8 días. Es muy similar a la clase extra que dimos hace 8 días. Em, por lo tanto, digamos, hoy hay alumnos de 2 o 3 universidades, que algunos alumnos están invitados, con una de las universidades. Esta es la última clase porque ya la otra semana en San Carlos tenemos exámenes de hoy en 8. Y en las otras dos, pues todavía tenemos clases los 2 fines de semana que vienen. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Yo quisiera hacerles un repaso muy general de unos 30 minutos y mucho sobre algunos temas importantes que ya hemos visto en clase. Y luego, en una hora más, quisiera hablar de 2 temas, que fueron los 2 temas de los que hablé también hace 8 días, que es la responsabilidad civil derivada del delito y lo relativo a cómo aplicar las penas, cómo el Código Penal regula que se deben aplicar las penas. Entonces, yo encantado de que estén todos en la clase, pero si alguno ya recibió la clase de hace 8 días, decide si la vuelve a recibir o no. Así es que, sin más, empezaríamos entonces a hablar de algunos temas que hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Lo primero que quisiera hablar con ustedes es un poco en relación a las formas de la culpabilidad, cómo se expresa la culpabilidad. Y en esto prácticamente nosotros tenemos 2 expresiones de la culpabilidad, que es el dolo y la culpa. Los delitos dolosos y los delitos culposos. Eso ya nosotros lo sabemos. El artículo 11 regula el delito doloso y el artículo 12 el delito culposo. Cuando ustedes escuchen de dolo o una actitud dolosa, no es ni más ni menos, jóvenes, que son delitos intencionales. Como ustedes ya lo saben, el dolo es la intención. Un homicidio doloso es un homicidio en el que se quería matar a la víctima. Un homicidio culposo es un homicidio en donde no se quería matar a nadie. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? En el homicidio doloso había intención de matar. En el homicidio culposo no había intención, pero de todos modos mató a alguien. ¿Qué fue lo que pasó ahí, jóvenes? En el homicidio culposo. No se Cuando tenía la cometen intención. por negligencia Por o por imprudencia. Un algún... accidente. Sí, sí. Ahora miren, pues. Ahora miren. Ya. Aquí hay un tema que quiero que hablemos. Por ejemplo, la compañerita dijo por accidente, pero quiero que hablemos de eso. En realidad, la definición correcta de la culpa es la negligencia, imprudencia o impericia, o la falta de deber de cuidado. Fíjense, pues entonces, el delito doloso es intencional. En la culpa, el delito culposo es por imprudencia, negligencia o impericia. Es decir, por falta de deber de cuidado, por falta del deber de cuidado. Es muy importante que ustedes, por favor, abran sus códigos y que ustedes vean el artículo 12. El artículo 12. Abran sus códigos y vean el artículo 12. El artículo 12 les dice que el delito es culposo con ocasión de acciones u omisiones lícitas
se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Pero yo quiero que le pongan atención al siguiente párrafo de ese artículo. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que ustedes tienen que saber que hay homicidios dolosos y también hay homicidios culposos, que hay lesiones dolosas y que también hay lesiones culposas. Pero porque en la ley, en el código, está el homicidio culposo y en el código está las lesiones culposas. Bueno, ahí vamos bien. Pero el Sí. hurto es doloso y no hay hurtos culposos. La estafa es dolosa y no hay estafas culposas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no todo delito doloso tiene a la par un delito culposo. Los delitos culposos son solo aquellos en que expresamente la ley determina que hay delito culposo, ¿me entienden? Entonces, el hecho de que ustedes vean que hay un delito, un homicidio doloso y un homicidio culposo, no quiere decir que todos los delitos sean así. El 99% de los delitos solo son dolosos. Solo son casos excepcionales en donde la ley contempla delitos culposos. Por eso el legislador acertadamente dice en el artículo 12, los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. O sea, solo van a ser punibles o delitos culposos los que aparezcan en la ley. Si alguien se lleva un saco de una persona por error, por se equivocó, llevarse su saco, se llevó otro. Y resulta que en la bolsa del saco había mucho dinero. Bueno, ustedes no pueden decir, se lo llevó por imprudencia, entonces es hurto culposo. No, porque no existe el hurto culposo. ¿Me entienden? Entonces, ponerle atención a ese artículo que dice, los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Si no está en la ley, no pueden ustedes tipificar nunca un delito culposo, porque si no violan el principio de legalidad. Bueno, eso por un lado. Ahora por el otro. Uno de ustedes dijo que el delito culposo era por accidente. Bueno, quiero que hablemos de eso un momento. El tema del accidente es un tema que cabe mucho en ese término. Y entonces mejor yo quisiera preguntarles qué diferencia hay entre el delito culposo y el caso fortuito, que hablamos hace 8 días. ¿Qué diferencia hay entre el delito culposo y el caso fortuito? ¿Quién me puede decir esa diferencia? Si ustedes me hacen favor. El Licenciado, caso, el delito culposo es donde se comete por alguna imprudencia, como cuando va manejando a alguien y de repente alguien se cruza la calle, pero no fue con intención, sino que solo fue por imprudencia, tanto de la persona por cruzarse la calle como lo de la persona por manejar tal vez excesiva velocidad. Muy bien. Y, y el caso fortuito, como nos especificó la otra vez, es cuando no, cuando la persona está, como cuando una enfermera está cuidando de alguien y, y está cumpliendo con su labor, pero la persona fallece o por algún aparato que no esté funcionando bien, le causa algún daño a la persona. Este es un caso fortuito, haciendo con intención y está cumpliendo con su obligación de estar atendiendo al paciente, más no
tiene el control ella de lo que suceda con algún aparato o algo que esté mal ahí donde ella está. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quisiera referirse a esto? Licenciado, la diferencia entre el delito culposo y el caso fortuito es la culpa. En el caso fortuito no hay culpa y en el delito culposo sí hay culpa ¿Y por qué se produce el caso fortuito? por mero accidente. Exacto, Por exacto, hechos que no podemos controlar. exactamente. Por eso yo les dije retomemos esa palabra accidente, porque digamos, prácticamente en el delito culposo, ustedes ya lo dijeron muy bien, hay imprudencia, negligencia o impericia. En cambio, en el caso fortuito, la persona pone la debida diligencia en lo que hace, pone el debido cuidado, pero se produce el hecho por mero accidente. Pusimos como ejemplo, que es un ejemplo que me parece claro, el infarto que le da al conductor del vehículo y que entonces el conductor del vehículo va manejando despacio, no va ebrio, va bien, pero le da un infarto y va a atropella a dos personas que están en una estación de buses porque el infarto lo desmayó. Ese es caso fortuito, porque se produce por mero accidente. Entonces, la diferencia entre el delito culposo y el caso fortuito es que en el delito culposo hay negligencia. No se puso cuidado en lo que se hacía. En cambio, en el caso fortuito, sí se puso cuidado en lo que hacía, pero se produce por mero accidente. El artículo, ¿qué artículo regula el caso fortuito? Si me lo pueden leer. Artículo 22. Leámoslo si me hace favor. Leámoslo. 22. Artículo 22. Caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, pues, miren. El artículo 12 está el delito culposo. Y ahí les dice, imprudencia, negligencia o impericia. Es la culpa, el descuido. Por eso es culposo. Ese es el artículo 12. Pero miren el 22. Les dice, poniendo en ellas la debida diligencia. ¿Se dan cuenta? Poniendo en lo que hace el debido cuidado. Pero se produce un resultado dañoso por mero accidente. Como lo dijo una compañera al principio, está fuera de sus manos, fuera de su alcance. Se produce por mero accidente. Ese es el caso fortuito. Ese es el caso fortuito. El que se produce ni poniendo la debida diligencia, pero se produce por mero accidente. Bueno. Si estamos de acuerdo en eso, entonces ahora veamos un poco tiempo lo relativo al iter criminis. Al iter criminis. Como ustedes saben, eso es las distintas etapas del delito. Las distintas etapas del delito. Ayer yo me reuní con los otros profesores que nos acompañan en este curso, en las diferentes clases en donde damos clases, ¿verdad? Eran diferentes profesores. Y estábamos viendo los exámenes que se hicieron en una universidad de las que ustedes pertenecen. Y estábamos viendo un caso. Fíjense, pues estábamos hablando del iter criminis. Y estábamos resolviendo un caso. Resulta, cuando yo ahorita se lo mencione, algunos de ustedes van a reconocer ese caso. Resulta que 2 o 3 delincuentes se ponen de acuerdo en entrar a robar a una casa. Se ponen de acuerdo en entrar a robar una casa. Para entrar, rompen la chapa o el registro de la puerta. Lo rompen.
lo quiebran y entran a la casa. Ya que están adentro, se arrepienten de robar. Y entonces mejor se salen. Pero cuando estaban saliendo, pasa una patrulla y los captura. Bueno. ¿Ante qué figura nos encontramos aquí? Desistimiento. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? Artículo 16. Léamelo si me hace favor. Abran su código y vean el artículo 16. Léanmelo. Artículo 16. Cuando comenzaba la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nos encontramos ante una figura del iter criminis que se llama desistimiento, del artículo 16. Porque se inició la ejecución de un acto y la persona desiste. Entonces, ¿qué diferencia, jóvenes, hay entre este desistimiento y la tentativa, que también es parte del iter criminis? ¿Qué diferencia hay entre este desistimiento y la tentativa? Stanley, Dígame. la voluntad. No, pero explíquemelo. En el caso de desistimiento, el autor desiste voluntariamente. ¿Sí? Sí, correcto, correcto. Y en el de tentativa, Podría Eh, decir que en el de tentativa, licenciado, no se terminó culminando el hecho ¿Por qué? por alguna forma no voluntaria que nos pasó, ¿verdad? Por Causas ajenas a su voluntad. Digamos, en el Sí. caso de la tentativa es porque tal vez se me quedó trabada el arma y ya no lo pude ejecutar. Es un caso externo de mi voluntad, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren pues. Lo que dijeron es correcto. Digamos, en el desistimiento del artículo 16, dice la persona desiste voluntariamente. Es la persona la que ya no quiere cometer el delito. Desiste voluntariamente. En cambio, en el 14, vean el 14, está la tentativa. Y ahí dice, hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Como por ejemplo se le trabó el arma, correcto. Entonces, el desistimiento ahí no se consuma el delito. Con el desistimiento no se consuma el delito. ¿Por qué no se consuma? Porque la persona desiste. Fue su voluntad desistir. Y en la tentativa tampoco se consuma el delito. ¿Pero por qué no se consumó? Por causas ajenas a la voluntad del sujeto. Entonces, justamente como dijo la compañera al principio, la diferencia es la voluntad. Que en el desistimiento la persona se arrepiente y desiste. En cambio, en la tentativa, por causas ajenas a su voluntad, no pudo matar, que era lo que quería. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por lo tanto, yo sé que ustedes todavía no hemos visto la parte especial y por lo tanto no pueden tipificar, ni deben tipificar todavía delitos porque no hemos visto la parte especial. Pero todos ustedes ya saben que es robo.
Entonces yo les preguntaría en ese caso que de los que se entraron y se salieron, ¿hay robo o no hay robo? No. No, No, no hay licenciado. robo. No. Bueno, Licenciado. bueno, ¿y hay robo en tentativa o no hay robo en tentativa? Sí, sí hay. Sí, sí, hay. No, porque con voluntad propia decidieron ya no cometer el hecho. Exactamente, Hubo desistimiento. exactamente. ¿Por qué me están diciendo que si hay tentativa? Si acabamos de decir que la tentativa es por causas ajenas a la voluntad de la gente. Y aquí estamos diciendo que en ese caso que se habían entrado a robar, ellos se arrepintieron y se salieron. No, no hay robo ni en tentativa ni consumado. Porque lo que hubo un desistimiento. Ahora, en ese caso, sigamos con ese caso. Solo si ¿Hay se meten a algún robar, delito, ya hay no algún quieren. delito ahí o no hay delito? Allanamiento. Allanamiento Allanamiento de morada. allanamiento de morada. Sí, licenciado. hay allanamiento, porque el artículo 16 dice, solo se aplicará la sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Ajá. Y entonces, sí, se metieron a la casa y ya no robaron, eso es cierto, por eso no hay ni robo consumado ni tentativa de robo, pero ya se habían metido a la casa. O sea, si hubo un allanamiento y entonces si hay delito de allanamiento. Quien haya respondido o quien responda que en ese caso hay delito de allanamiento, es correcta la respuesta. Si hiláramos más fino, pero eso no, eso es la parte especial. Digamos, ¿creen ustedes que podría haber algún otro delito en ese caso que planteamos de los que se entraron a la casa? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál delito? Estoy buscando el artículo. ¿Asociación ilícita? No, fíjense que no. No está pensando mal usted, está pensando bien, pero no habría asociación ilícita. Destrucción de propiedad privada. Vaya, eso se llama daños. Eso se llama daños. Daños y perjuicios. ¿Qué manda? Daños y perjuicios. Sí, no, pero miren, por eso lo vamos a ver en la parte especial. Porque si usted dice daños y perjuicios, ya es civil. Eso ya es civil. No, pero el Código Penal, cuando ya lo veamos, van a ver que hay dos delitos patrimoniales que no tienen ánimo de lucro. Todos los delitos patrimoniales tienen ánimo de lucro. Digamos, el robo, ¿tendrá ánimo de lucro? Sí. Claro, sí. Sí. Ilícito, pero es lucro. ¿En la estafa hay ánimo de lucro? Sí. También. Pero solo hay dos delitos patrimoniales que no tienen ánimo de lucro. Uno es el delito de daños, que es destruir la propiedad del otro. Y el otro delito es el delito de incendio, porque el que incendia un carro de su enemigo, digamos, no es ánimo de lucro, no quiere quedarse con el carro porque lo que hizo fue pegarle fuego, pero sí se lo está destruyendo. Entonces, en ese caso, volvamos al caso, si no nos vamos a perder, volvamos al caso. En ese caso, basta con que digan allanamiento de morada y la respuesta ya es correcta. Más adelante habrá que discutir si también hay daños, porque ya les dije yo que destruyeron el registro de la puerta, pero con que se diga, hay desistimiento, porque se arrepintieron y ya no robaron, hay desistimiento, pero sí hay allanamiento, porque sí se metieron a la casa, es suficiente esa respuesta. Bueno, estamos entonces en el iter criminis, recuérdense, estamos en el iter criminis. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la tentativa y la preterintencionalidad? ¿Qué diferencia hay entre la tentativa y la preterintencionalidad? Léanme el artículo, vean el artículo 26. Artículo 26.
numeral sexto. Léanmelo, si me hacen favor. Preterintencionalidad. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Muy bien, gracias. Entonces, la preterintencionalidad es producir un daño, pues por supuesto, ¿verdad? Pero no se tenía la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tentativa y la preterintencionalidad? La intención. Pero explíquemelo, explíqueme. Sí, porque en uno se tiene intención de matar, pero no se logra el hecho. ¿Y en el otro? En el otro podríamos decir que mi intención era pegarle, pero me pasé y lo maté. Exactamente. Entonces miren pues. En uno, que es la tentativa, se quería matar y no se logró matar por causas ajenas a la voluntad del sujeto y solo lesionó. Fíjense pues, en la tentativa de homicidio, se quería matar, pero solo se lesiona. Y en el homicidio preterintencional es al revés. Solo se quería golpear, pero se mata. Entonces es exactamente lo contrario. En la tentativa no se logra consumar por causas ajenas a la voluntad. Le disparó, pero no le dio en el blanco, solo lo hirió. No, le hizo 3 disparos, pero los 3 disparos solo le rozaron el cuerpo y no lo logró matar. Eso es por causas ajenas a la voluntad. Ahí hay tentativa de homicidio, porque se quiso matar, pero no lo logró. En cambio, en la preterintencionalidad, en el homicidio preterintencional, se quería golpear nada más, se quería lesionar, pero se le fue la mano y lo mató. Bueno, ahora, el delito consumado, ustedes ya saben en qué consiste. Artículo 13. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Alguien quería matar y mata. El homicidio está consumado. Alguien quería robar, se entra al almacén y se lleva las joyas. Y salen huyendo y se llevan las cosas. El delito está consumado. ¿De acuerdo? Entonces, en la consumación concurren todos los elementos de la tipificación del delito. Por eso el delito ahí se dice que está consumado. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Todo claro, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, quisiera ahora ya hablarles del primer tema que no es repaso, sino que es un tema nuevo. Y este tema, jóvenes, tiene que ver con lo que dice el artículo 112 del Código Penal. Si ustedes se dan cuenta, estábamos en los primeros artículos, ahora nos vamos a los últimos de la parte general y veamos el artículo 112. Si me hacen favor de leerlo. De la responsabilidad civil. Sí, ese, por favor. Personas responsables. Sí. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Vaya, subrayen ese artículo porque es demasiado importante, subrayenlo. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, supónganse ustedes que a uno de nosotros nos estafan y nos estafan con 50,000 quetzales. Bueno, denunciamos al estafador, se sigue el proceso y lo condenan. Y cuando lo condenan, el tribunal les dice, bueno, señor, entonces usted lo condenamos a 3 años de prisión por ser un estafador. Y a nosotros que nos estafaron las víctimas nos dice, bueno, pues ya se hizo justicia, ya está condenado, están servidos, que les vaya bien. ¿Nos vamos conformes con eso o faltaría algo?
No, los daños y perjuicios. Bueno, falta nuestra plata. Que nos devuelvan nuestro bien. Falta nuestra plata. Porque al final nosotros queremos pues que se haga justicia, pero queremos que nos devuelvan nuestro dinero porque nos estafaron. Entonces, queremos que se nos restituya nuestro dinero porque nos estafaron. Si no, no se hace justicia plena. Y entonces, aquí lo que aparece es una responsabilidad civil derivada del delito. Entonces, jóvenes, la responsabilidad penal, digamos, un delito genera, el que comete un delito genera dos clases de responsabilidades. Una responsabilidad penal que es con prisión, que lo va a pagar. Y la otra es la responsabilidad civil, que es lo que las compañeritas dijeron, que son daños y perjuicios, que nos devuelvan nuestro dinero. Entonces, un delito genera una responsabilidad penal, que es todo lo que hemos hablado en todo el semestre. Todo lo que hemos hablado en todo el semestre tiene que ver con, bueno, ya vimos con el delito que hemos visto, pues, pero al final hemos hablado de la responsabilidad penal, porque el Código Penal tiene las penas. Pero este artículo 112 nos dice que además de la responsabilidad penal, todo delito genera una responsabilidad civil. Y vean a qué se extiende la responsabilidad civil. Léanme el artículo 119. Léanme el artículo 119. Extensión de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil comprende, primero, la restitución, segundo, la reparación de los daños materiales y morales, tercero, la indemnización de perjuicios. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, el artículo 119 claramente nos dice que la responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de los perjuicios. Por lo tanto, el juez debería de resolver que se condena al señor XX por haber cometido el delito de estafa consumado en contra de la persona tal, que por la comisión del delito de estafa le impone la pena de 5 años de prisión inconmutables, que en concepto de responsabilidades civiles se le condena a la persona a devolverle la suma de 50,000 quetzales más 5,000 de perjuicios a la víctima dentro del tercer día de emitido ese fallo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el juez va a fijar una responsabilidad penal por el delito, pero también va a fijar una responsabilidad civil a favor de la víctima, porque en cumplimiento del artículo 112, todo delito conlleva una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Me preguntaron en la clase hace 8 días que si esa responsabilidad civil funciona solo en los delitos patrimoniales. No es así. Funciona en todos los delitos. Y yo les conté, bueno, incluso un homicidio, un asesinato a la viuda. Se fija en favor de la viuda la indemnización de los daños y perjuicios. Y yo les conté que fíjense, ¿cómo es esto de la responsabilidad civil? Y por eso no solo es en los delitos patrimoniales. En Costa Rica hay un diario, un periódico escrito que es como que fuera aquí prensa libre, o sea, el de mayor circulación en Costa Rica, solo que en Costa Rica se llama La Nación. Un reportero de La Nación, alguien que escribía en La Nación, escribió un artículo donde decía que un embajador de Costa Rica que estaba en Europa se dedicaba al narcotráfico y lo que estaba haciendo era llevar drogas a Europa. Bueno, la cuestión es que esa fue una afirmación que nunca se determinó que fuera cierta. Y entonces viene ese señor que estaba de embajador de Costa Rica en Europa
llegó a Costa Rica o otorgó un mandato y acusó al periodista de difamación, porque le había afectado su honor a través de un medio social, que era un medio colectivo, que era el diario La Nación. Y entonces lo acusó de difamación, pero demandó al periodista y al diario La Nación en responsabilidades civiles. La sentencia le impuso, no sé si 2 o 3 años de sanción de prisión al periodista, y tanto al periodista como el diario La Nación le fijó la responsabilidad civil, no me recuerdo, como $500,000. No solo al periodista, sino al diario, como $500,000 en responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por esa noticia. Entonces, porque además, miren, es que la pregunta que me hicieron hace 8 días, si esta responsabilidad civil solo se daba en los delitos patrimoniales, pero es que vean lo que dice el artículo 112. Dice, toda persona responsable penalmente de un delito, ahí no dice delitos patrimoniales. Por el contrario, dice toda persona responsable de un delito o falta, lo es también civilmente. ¿De acuerdo? Entonces, esta responsabilidad civil no la imaginen ustedes solo en los delitos patrimoniales para que devuelvan el dinero estafado, sino es el daño y perjuicio que genera un delito a una persona por haber matado a su pariente, por haberlo difamado, por haberlo lesionado, por lo que sea. ¿Verdad? Entonces, supóngase que lesionan a alguien y ese alguien deja de trabajar y deja de vengar su salario por la lesión que le provocó otro. Esa es responsabilidad civil. Y el artículo 112 no les dice solo para unos delitos, es para todos. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Bueno. Licenciado, perdón. Dígame. Acá donde dice la extensión de la responsabilidad civil del artículo 119, Sí. el segundo, la reparación de los daños materiales y morales. Morales, ahí entra lo que usted nos está explicando sobre el honor y lo de daños psicológicos, reparación de esos daños. Claro, exactamente. Puede ser eso, puede ser en una violación también, los daños morales o psicológicos, pero en este caso de la afectación al honor, igual hay daños, digamos, morales para la persona, porque le está afectando su dignidad y la afectó ante todo el mundo, ni siquiera solo ante pocas personas, porque fue una noticia que circuló. Así es, compañera, a eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Yo Buenas tengo una noches. duda. Respecto a lo que usted mencionaba, después de que se ha dictado sentencia y le da un término, o bueno, en este tiempo estipulado, necesito que se cancele lo civilmente. Y si esta persona, el sujeto activo, no hiciera caso y no cancelara los daños en dinero, diría, si lo hablamos así, ¿en qué delito estaría cayendo una vez más? Le bendigan. ¿En alguna otra sanción? Es una buena pregunta la que usted hace. Es una buena pregunta. Supongamos que en la sentencia le fijan 50,000 quetzales, más 5,000 que dijimos que era por los intereses que había causado ese dinero. Con esa sentencia, la víctima tiene derecho a embargarle una propiedad al sujeto activo, a la persona que fue condenada. Tiene derecho a embargarle una propiedad, porque si no le paga, se cobra con la propiedad. Claro que algunos de ustedes estarán pensando, ¿y si no tiene propiedades? Bueno, si no tiene propiedades no se puede hacer nada, porque por deuda no hay prisión. No piensen que ahí habría otro delito, porque
Eso ya se convierte en una deuda. Como es responsabilidad civil, se convierte en una deuda. Y nosotros la podemos cobrar embargando una propiedad o embargándole algo. O esperar que algún día trabaje para embargarle. Pero si no tenemos ni que embargarle, no podemos decir que eso es otro delito porque eso ya se convirtió en una deuda. Esa sentencia en cuanto a la parte civil ya es un título ejecutivo para cobrar algo que debe. Lo debe por una sentencia que le fijó una responsabilidad civil, pero por deuda no hay prisión. Recuérdense que hablamos de que la Constitución política dice exactamente que por deuda no hay prisión. Licenciado, me surge una nueva pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia esta potestad para poderle 20 colgar? años 20 años. Muchas gracias, licenciado, muy amable. para servirle. Licenciado, pero Sí, yo he sabido de casos porque como de plano, cuando dictan una sentencia y la responsabilidad civil, esta responsabilidad civil se tiene que tramitar aparte. O sea, hay que ir a los juzgados civiles porque el tribunal que dicta sentencia no manda, o sea, no, sí la impone, pero no es quien lleva a cabo la realización la reparación de esos daños. Pero en el caso de que hay que ir a tribunales civiles, eh, pues no son gratuitos, o sí, porque yo he sabido de que hay que contratar un abogado para tramitar esa responsabilidad civil. mire, su pregunta es demasiado importante, muy importante hoy, pero para no hacernos bolas, yo les voy a responder solo esto. Miren pues, el ejercicio de la acción civil, lo del artículo 112, el artículo 112. La víctima puede decir en el caso penal, en el proceso penal, puede decir, señor juez, yo voy a ejercer aquí la acción civil y quiero que en sentencia usted fije los daños y perjuicios causados. Eso lo puede decir el agraviado, la víctima, en el proceso penal. Y en ese caso, si la persona dice yo quiero que usted fije los daños y perjuicios, en ese caso en la sentencia penal, se fija la responsabilidad penal y se le fija el monto de responsabilidad civil. O sea, para la compañera que preguntó, sí es posible que el juez penal dicte la responsabilidad civil, ¿oye? Solo que se tuvo que haber dicho desde el principio del caso que se iba a ejercer la acción civil ahí y además entonces tiene que presentar qué daños sufrió. Porque si quiere que el juez lo condene a 50,000, dígale, bueno, me estafó porque me quitó esto, mire, y yo tenía dinero en el banco y me pagan tal porcentaje de interés y por los 2 años que han pasado ya me debe 5,000 de intereses. Usted tiene que demostrárselo al juez. Y el juez penal, si condena a la persona por estafa, debe de fijar los daños y perjuicios en la propia sentencia. Y entonces usted ya no tiene que ir a ningún juzgado civil, porque el juez penal fijó los daños y perjuicios. Pero también puede decir, mire, señor juez, yo voy a ejercer la acción civil, pero el monto de daños y perjuicios no quiero discutirlo aquí en lo penal. Eso quiero que luego se vaya a lo civil. Lo único que quiero que usted declare, si condena penalmente a esta persona, es que también es responsable civilmente, pero que deje abierto lo civil para ir a un juzgado civil a fijar el monto de los daños y perjuicios. En ese caso sí pasa lo que usted dice, que con esa sentencia usted tiene que ir a un juzgado civil con abogados a presentar los daños y perjuicios civiles. Por supuesto, jóvenes, por supuesto, en un robo o en una estafa de 10,000 quetzales, nadie va a estar pensando en irse después a discutir a un caso civil el monto de los daños y perjuicios. Ahí lo más seguro es que le pida al juez penal que de una vez lo condene por daños y perjuicios. Pero en una estafa de 100 millones, ya no es lo mismo.
Y en una estafa de 100 millones, sí le pueden decir ustedes al juez, mire, aquí solo diga que este cometió el delito de estafa y diga que es responsable civilmente, pero déjenos que discutamos el monto de los daños y perjuicios posteriormente en un juzgado civil. Ahí sí se puede hacer eso. Así funciona, ¿oyen? Entonces, un juez sí puede, penal sí puede dictar los daños y perjuicios, y también, si es un caso muy grande, digamos, es posible que el agraviado o la víctima diga, yo no quiero que usted fije aquí los daños y perjuicios, mejor me quiero ir a un juzgado civil después de que lo condene penalmente. Porque recuérdense, toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Liz, gracias por esa información. La verdad que lamentablemente en muchos, ¿verdad? De los que tenemos esa acción de ir a los tribunales a demandar y pues lamentablemente no tenemos esa información y pues se pierde muchas veces porque hay que pagarlo y muchas personas no tienen para pagar. Y en todo caso, el abogado, si es igual del Ministerio Público, debería de informarle a la persona, ¿verdad? Al sujeto que puede hacerlo por la vía penal para que no gaste en la vía civil. Pero Totalmente. lamentablemente no hay esa información, no existe. Exactamente, es lo que usted está diciendo, exactamente. O sea, la persona lo denuncia penalmente por estafa o por lo que sea, pero no sabe que también puede ejercer la acción civil de una vez en el caso penal, para evitarse tener que ir a un lugar, a un juzgado civil, o bien que nunca, pues el juez no va a fijar ningún monto sobre responsabilidad civil porque no se lo dijo la víctima, no se lo demostró. Así es como usted dice hoy. Bueno, ahora, aquí hay otro punto importante. Aquí hay otro punto importante que nos debe a dar luz sobre un tema. Lean el artículo 115. Lean el artículo 115. Por favor. Artículo 115. Transmisión. La responsabilidad civil derivada de delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Igualmente, se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Bueno. Muchas gracias. Fíjense ese artículo. Regresen a leerlo despacio. Regresen a leerlo despacio. La responsabilidad civil derivada de delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Bueno, comencemos por algo. Comencemos por algo. ¿Será que esto quiere decir que si un señor comete un asesinato y le fijan 40 años de prisión, 40 años de prisión fue la condena por asesinato, pero se murió cuando ya había cumplido 10, estaba en la cárcel, ya llevaba 10 años cumplidos, le faltaban 30, pero se muere y deja unos herederos? ¿Será que los herederos tienen que ir a parar a la cárcel los 30 años que le faltaban? No. No, solo es lo civil, en las deudas. ¿Por qué no? ¿Por qué no los herederos? Dígame. Porque la responsabilidad penal es personal. Exactamente, exactamente. Porque ese artículo 115 de la transmisión dice la responsabilidad civil derivada del delito. Es nada más la civil. La penal no. La penal no, porque la responsabilidad penal, como bien lo dijo la compañera, es personal. La responsabilidad penal solo es para la persona que cometió el delito. Eso no se le transmite a nadie.
Solo el que comete el delito, él mismo es el que tiene que cumplir su condena, nadie más. Entonces, la responsabilidad penal es personal. Ese es el punto. Ese es el punto. La responsabilidad penal es personal. Ahora, la civil sí se transmite a los herederos. Dice, la responsabilidad civil derivada del delito se transmite a los herederos del responsable. Bueno, pero ¿hasta cuánto se transmite, jóvenes? Quiere decir que a ese señor asesino lo condenaron en responsabilidad civil a pagar 50,000 quetzales a la familia de la víctima. Pero se muere y no había pagado esos 50,000. Eso quiere decir que a los herederos le pueden embargar esos 50,000 para cobrárselos. Sí, Lick. Se entiende que sí a los hijos. Bueno, todos los hijos van a pagar con su trabajo y su dinero y sus bienes lo que el papá hizo. No. Pero aquí dice que se transmite a los herederos. Porque es responsabilidad civil. Por eso. Entonces los hijos van a pagar con su trabajo y su esfuerzo lo que el papá hizo en lo civil. Tiene que pagarlo con sus bienes. Sí, así es. Prácticamente sí, licenciado. ¿Y ustedes creen que eso es justo? Y hay herencia. No lo es. Licenciado, No, sería con la herencia. Sería con los bienes del papá, licenciado. Exactamente. Exactamente. Miren jóvenes, regularmente las soluciones de los casos tienen lógica, oyen, porque el derecho trata de, pues cuando el Congreso hace las leyes y tiene que tener una lógica. No nos puede llevar a resoluciones ilógicas, ni evidentemente injustas. Entonces, yo entiendo que el artículo 115 dice la responsabilidad civil derivada del delito se transmite a los herederos del responsable. Y que en base en eso ustedes dijeron, bueno, pues los hijos tienen que pagar con sus bienes para pagar eso porque es civil. Sí, pero cuando les pregunté si les parecía justo, ahí sí todos me dijeron que no les parecía justo. Y es que claro que no es justo, pero es que no es así como estamos diciendo. Es como dijo la compañera Fernanda. Solo tienen que cumplir los herederos, si tienen que pagar los herederos esa deuda, pero con los bienes del papá. Hasta el monto del patrimonio de la herencia. Más allá de la herencia ya no tienen que pagarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si al papá lo condenaron a 50,000 quetzales de responsabilidad civil y no dejó, pero ni un centavo de herencia, a los hijos no les pueden tocar ni un centavo de su patrimonio. Porque los hijos solo deben de cumplir con esa deuda, pero con el patrimonio de la herencia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Licenciado, pero a ver, si hay un documento de herencia, un testamento, ¿a eso se refiere? Aunque no haya testamento, con los bienes que ha dejado. Porque si hay, yo entiendo que de herencia, así como usted lo explica, pues hay un documento donde dice que le heredo a mi hijo tanta cantidad o tantos bienes, pero entonces esos bienes ya no pasarían a ser directamente el hijo, el dueño él de esos bienes. Las dos cosas, mire, pasa eso que usted dice, digamos, de que haya un testamento. Esa se llama sucesión testamentaria. Testamentaria se llama, porque hay testamento. Pero puede ser que el papá haya fallecido sin dejar testamento. Y entonces los bienes del papá pasan a los hijos también, solo que esa es una sucesión intestada. No testamentaria, sino intestada, porque no hay testamento. Pero de todos modos los hijos son los hijos y son los herederos. Así lo establece la ley. Una consulta siempre y cuando esos bienes estén a nombre de esta persona responsable. Claro, es indispensable eso. Bueno, entonces miren, entonces los hijos responden, pero hasta con el monto de la herencia. Y la pregunta que me hacía también la compañera, si los bienes ya no van a ser de los hijos,
Ya no van a ser de los hijos, van a ser de la víctima del delito que está cobrando sus responsabilidades civiles. Bueno, entonces, jóvenes, digamos, prácticamente en términos generales, así funciona la responsabilidad civil derivada del delito. Ahora vayamos al último tema, que es relacionado con las penas. Por favor, ahora vamos a hablar unos minutos sobre las penas. Leamos el artículo 41. El Código Penal, por favor. Artículo Artículo 41. 41. Son penas principales la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Muy bien, muchas gracias. Esas son las penas principales. Esas son las penas principales. Ahora ya no hay pena de muerte. Por lo tanto, queda prisión, arresto y multa. Bueno, leamos la pena de prisión. Artículo 44. Pena de prisión, artículo 44. Artículo 44. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde 1 mes hasta 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, se le pondrá en libertad, en el entendido que si cometieren un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido. Muy bien. La rebaja que se refiere a este artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en que cumpla su condena. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la pena máxima de prisión es de 50 años. Hay otros países como Estados Unidos que tiene cadena perpetua. Aquí en Guatemala la pena máxima de prisión es de 50 años. Por supuesto que ya hablamos de que hay personas en las prisiones que están cumpliendo condenas de 5,000 años o de 500 años, que es igual que una cadena perpetua al final. Pero es porque fueron condenados por varios asesinatos. El asesinato tiene pena máxima de 50 años, pero si alguien comete 4 asesinatos terribles, pues lo van a sancionar a 200 años. Ahora bien, ¿por qué tanto ver nosotros cuando es tentativa, un delito y no consumado? ¿Por qué ver que es complicidad y no autoría? Porque las penas son distintas, jóvenes. No es la misma pena para el delito consumado que para la tentativa. Es decir, ustedes no le van a fijar la misma pena para el que mató que para el que intentó matar. Las penas son diferentes. Sí, porque si no, sería también injusto. No es la misma pena para el cómplice que para el autor. Porque si no, sería lo mismo ayudar a matar a otro o bien matarlo directamente. Las penas son diferentes. Veamos cómo se aplican las penas entonces. Leamos el artículo 62, si me hacen favor. 62. Si quieren de una vez 62 y 63. Artículos 62 y 63. Al Artículo autor del 62. delito consumado, salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado. Muy bien. Artículo 63. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado.
Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Muy bien. Entonces, gracias, compañero. Entonces, lean ese último artículo despacio. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores, solo que rebajada en una tercera parte. Quiere decir que al que comete tentativa se le rebaja en una tercera parte la pena. Y al cómplice se le rebaja en una tercera parte en relación a la pena del autor. ¿De acuerdo? Ahora miren ustedes al cómplice de tentativa, artículo 64. Al cómplice de tentativa, leámoslo. Artículo 64. Al cómplice de tentativa. A los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que la ley señala. Para los autores del delito consumado, rebajada en 2/3 partes. Muy amable, compañera, gracias. Entonces, al cómplice de tentativa ya no se le rebaja en una tercera parte, sino se le rebajan 2/3 partes. Entonces, cuando nosotros estudiamos, jóvenes, la tentativa y el delito consumado, ya hablamos qué es cada una de ellas, ¿qué efectos tienen en la práctica? Que la pena no es la misma, que la pena no es la misma. Cuando hablamos del cómplice y del autor, y vemos que el cómplice es el que coopera, el que ayuda, pero no es el que comete el delito, ¿qué efectos tiene en la práctica? Que la pena es más baja para el cómplice que para el autor. ¿Entienden? Entonces, cuando los jueces calculan las penas, unas penas le impondrán a los autores y otra rebajada a los cómplices. Ahora, ¿cómo se fijan las penas? Vean el artículo 65, leámoslo. Fijación de la pena, léanmelo, por favor. Ese es todo muy importante, leámoslo. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley, para cada delito teniendo en cuenta el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran con el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, cuando se fija la pena en sentencia, el juez determina en la sentencia la pena que corresponda, dentro del mínimo y máximo que señala el Código Penal. Ustedes ya vieron cómo, por ejemplo, si vemos el artículo 123, dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Quiere decir que el juez debe moverse entre esos dos límites. Puede fijarle 8. Puede fijarle 8. También puede fijarle 20. También puede fijarle 20. Pero el juez tiene que explicar por qué le fija 8 o por qué le fija 20. Pero no puede bajar de 8 ni aumentar de 20. Porque, recuérdense, no hay delito ni pena sin ley. Tanto el delito como la pena deben estar en la ley y no puede pasarse ahí el juez. Entonces el juez tiene que basarse en esas penas. Consulta, doctor. Dígame. En ese caso, como es un rango de un máximo y de un mínimo, el juez puede determinar una cantidad de años que esté dentro de ese mismo rango. Por ejemplo, de 8 pone un 12. Que si puede fijar una condena de 12 años. Ajá, porque está dentro de ese rango. Sí, ¿verdad? Exactamente. Por eso les dije, el juez debe, no es que solo les, vayamos otra vez al 123. El 123 les dice
que la pena para el homicidio es de 8 a 20. Si no quiere decir que le tenga que poner 8 o 20, sino es de 8 a. Por lo tanto, puede ser 10, 12, 15, 18, hasta 20. Hasta 20. Y el juez debe fijar. Dígame. No, estaba comentando que en el mismo artículo 65 lo dice que es dentro del máximo y el mínimo señalado por el Código Exactamente, Penal. exactamente. El juez debe fijar la pena dentro del máximo y mínimo que establece la ley. Ahora, ahí debe tomar en cuenta las agravantes, atenuantes, todas las circunstancias para fijar la pena. El juez debe fijar la pena con base en todo eso. Ahora bien, según las circunstancias agravantes y atenuantes, correcto. Ahora bien, supongamos que 3 personas cometen un homicidio. 3 personas matan a la víctima y cometieron un homicidio. ¿A los 3 le fijan la misma pena o puede ser diferente? Tiene que ser diferente, licenciado. Podría ser diferente. ¿Con base en qué? La participación de cada uno. Los 3 son autores del homicidio. Con Va a base ser en en la función de los participación. atenuantes y los agravantes. Exacto. En cuanto a Exactamente. qué tanta Exactamente. Dependiendo de las operación atenuantes. tenga. Exactamente. Porque, por ejemplo, fíjense que una atenuante, por ejemplo, una atenuante es, vamos a ver las atenuantes, déjenme ver. Vayan al artículo 26. Una atenuante es presentarse a la autoridad. Miren, numeral 7 del artículo 26. Presentarse a la autoridad. Si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio, se presenta voluntariamente a la autoridad. Bueno, ese es un atenuante porque se presentó a la autoridad. En cambio, miren ahora un agravante. El artículo 27, numeral 8. Prepararse para la fuga. Ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier medio, modo o forma que asegure la fuga del delincuente. ¿Se dan cuenta? Por eso la pena puede ser diferente, perfectamente diferente. Porque resulta que uno se presentó a la autoridad y confesó haber matado a la víctima. El otro se puso en fuga y se fue para El Salvador. Entonces, esas circunstancias, el juez cuando dicte sentencia las puede valorar para dictar la pena que le corresponde a cada uno. Y por eso, aunque los 3 son autores de homicidio, la pena puede ser diferente porque la responsabilidad penal es personal. La responsabilidad penal es personal, cada quien con su pena. Y a cada quien el juez debe fijar la pena según las circunstancias que él determine en la sentencia. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Ahí dice el juez o tribunal. ¿Cómo y por qué es un tribunal a diferencia de un juez? Bueno, el juez es una persona, el tribunal suelen ser 3 personas. Y dependiendo del delito puede dictar la sentencia o un juez, ese es un órgano unilateral, o un cuerpo colegiado que serían los 3 jueces, que sería el tribunal. ¿El delito lo estipula que sea un tribunal o la ley lo indica o dependiendo la Dependiendo gravedad la del pena, delito? dependiendo el tipo de delito y la pena, oye. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Licenciado, dígame. esto también es con la preintencionalidad, porque, a ver, si el artículo 123 dice que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Sí. Entonces, en la preterintencionalidad
dio muerte a una persona ¿Sí? sin intención, pero dio muerte. Acá también se va a proporcionar la pena, se va... No, no, porque recuérdense que ustedes no han visto la parte especial, pero para responderle a su pregunta, que es muy importante, lea el artículo 126, si me hace favor. 126. Homicidio preterintencional. Quien cometiera homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Muy amable, muy amable. Esa es la diferencia, compañera. Si el homicidio fue intencional y se mató, entonces la pena es de 15 a 40. Perdón, de 8 a 20, de 8 a 20. El 123, el homicidio de 8 a 20. Pero si el homicidio es preterintencional, pero no se quería matar, porque solo se quería lesionar, la pena es de 2 a 10, muchísimo menos. Aquí sí ya lo especifica la norma, ¿verdad? El artículo 126 Aquí le sí regula el homicidio preterintencional. ya está establecido. Ajá. Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, entonces, jóvenes, para concluir, solo quiero que veamos el artículo 66, si me hacen favor. Artículo 66, leámoslo. Aumento y disminución de límites. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede. Muchas gracias. La pena de que se trate se tomará como base para establecer la cuota o fracción determinada. Muchísimas gracias. Háganme un favor. Cada uno de ustedes tomen medio minuto y vuelvan a leer el artículo, cada uno. Despacio, léanlo despacio. Bueno, el artículo 66 les dice cómo se fija la pena cuando hay límites o proporciones que hay que disminuir. Por ejemplo, cuando se rebaja en una tercera parte. Si ustedes ya vieron que al autor de tentativa se le rebaja, se le impone la pena como si fuera autor, rebajada en una tercera parte. Supónganse ustedes que un delito tiene una pena, un delito consumado tiene una pena de 3 a 6 años. ¿Qué pena le toca entonces al autor de tentativa? Si para el delito consumado tiene de 3 a 6 años. ¿Cómo hacen para fijar la pena para la tentativa? La mínima sería de 4 años y la máxima de 8 años. Pues usted en lugar de ir para abajo va para arriba. Y no hay que rebajársela, pues. De 3 a 6 años, dice, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, una tercera parte de 3 es 1 y de 6 una tercera parte es 2. Va, ¿y qué pasa con eso? Se suma al que... 2 y 4. 2 y 4, exactamente. Exactamente. La pena queda fijada entre 2 y 4 años. Exacto. No es que se sume como dijo la compañera. Si suma va a ser más grave que consumado, no. No. Ahí la ley les dice que se rebaja en una tercera parte si es tentativa. Y el artículo 65, el 66 les dice que cuando se aumenta y disminuye los límites, se disminuye la pena mínima en el porcentaje que dice, se disminuye la pena máxima en el porcentaje que dice, y así quedan determinados los nuevos límites, dentro de los cuales el juez fija la pena. Si un delito consumado tiene de 3 a 6, pero quedó en tentativa, hay que rebajarle una tercera parte. Entonces le rebajan una tercera parte al mínimo. La tercera parte de 3 es 1. Entonces esa pena mínima queda en 2. Pero también se le rebaja una tercera parte a la pena máxima, que es de 6. La tercera parte de 6 son 2. Entonces le rebajan 2 y queda 4. Y entonces la nueva pena fijada queda entre 2 y 4 años. Y dentro de esos límites
el juez le fija la pena de conformidad con el artículo 65. ¿Les quedó claro? No. Sí, Lick, está claro. Bueno, No, pero, eso viene en el examen. bueno, no. Miren pues, a ver, solo háganme un favor. Volvamos entonces al artículo 66. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya, fíjense, pues puede ser que se aumente o disminuya una pena, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción que diga la ley, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites el juez impone la sanción que corresponde. Lo que aquí nos dice el artículo es que cuando la ley dice rebajada en una tercera parte, aumentada en una tercera parte o en 2/3 partes, tienen que variar ustedes la pena mínima y la máxima. Si un delito tiene de 3 a 6 años de prisión, si un delito tiene de 3 a 6 años de prisión y van a condenar a alguien por tentativa de ese delito, tienen que rebajarle en una tercera parte la pena. Y entonces el artículo les dice que como tienen que rebajarle en una tercera parte, le rebajan a la pena mínima una tercera parte. Entonces esa pena mínima que era de 3 va a quedar en 2. Y le rebajan una tercera parte a la pena máxima. La pena máxima era de 6, le rebajan una tercera parte, va a quedar en 4. Entonces la pena para ese cómplice debe ser dentro de 2 y 4 años, dependiendo las agravantes y atenuantes que tenga, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, entonces cumpliendo con lo que les ofrecí, de que fuera una clase de 1 hora y media, 1 hora 40, estaríamos en esto. Así es que eso me interesaba a mí compartir con ustedes para que ustedes ya lo profundicen leyendo despacio su código, poniendo sus casos, pero son herramientas que ustedes deben de conocer, saber en qué artículos están para que ustedes puedan tener mayor orientación para estudiar. Así es que les agradezco mucho su atención. Me alegra muchísimo saludarles. Siempre, primero Dios, nos seguimos viendo el otro semestre y con algunos todavía estos fines de semana. Y les deseo muchos éxitos. Que tengan feliz noche, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente, Lick, Buenas muchas noches, gracias. licenciado. Gracias, doctor.